A ver, para ello yo voy a usar los datos de la cartilla, así tal como está, pero yo lo voy a enfocar a la aplicación de la norma internacional de contabilidad de datos. Vamos a ver cómo trabaja. Ok, empezamos entonces. Bueno, a ver, la cartilla nos dice sistema A, entonces vamos a ver acá aplicaciones. Con el sistema A. Para ello me voy a valer del caso de aquí. Todo comienza en el año 2009. En el año 2009 lo que tiene es... me dice que del año 2008 está arrastrando. O sea, desde el año 2008. Entonces, en el año 2008, la historia comienza así. Año 2008. ¿No? Por ahí que pudo haber tenido... voy a forzar la figura. Utilidad. Me he perdido. Digamos que en ese hubo una pérdida contable. Forzar la figura de 30.000 soles. Hubo su pérdida contable. ¿No? Hubo su pérdida contable. Pero resulta que en ese año ya sabía que iba a haber pérdida tributaria, pero de todas maneras había una suerte de reparo. O sea, tenía que haber una suerte de reparo para ver llegar a esa cifra. Y resulta de que tengo ahí voy a tener lo siguiente. Dentro de los reparos voy a tener una multa zonal. Una multa zonal por 9.870. Por lo tanto, reconozco una pérdida tributaria por el siguiente importe. $20.130. Entonces, como este es en este primer ejercicio, entonces lo que llamo acá es generación. Estoy generando la pérdida tributaria. ¿En qué ejercicio? En el año 2008. Entonces, como ya hemos visto nosotros en la sesión de la mañana, esto se contabiliza de acuerdo a la NIC 2. Entonces, tengo que reconocer el impuesto a la renta diferido activo. Entonces, ¿cómo hago? Fácil, 20.130 por la tasa del 30%. Es decir, ¿cuánto me da? 6.039. Entonces yo contabilizo esto en este año de la siguiente manera. 3712, impuesto a la renta diferido, resultados, contra la 882, impuesto a la renta diferida. ¿Por cuánto? Por 6.032. Entonces, esto se va a generar ¿en qué año? En el año 2008. Eso vamos a ir generando en el año 2008. De acuerdo a lo que nos plantea la cartilla de SUNAT. ¿Ya? De acuerdo a lo que nos plantea la cartilla de SUNAT. Ok, listo. Luego nos dice en el 2009. ¿No? Y empieza el asunto contrario en el 2009. 2009 me dice, ¿sabe qué, señor? En el 2009 usted ya obtiene renta neta. Es por eso que está positivo. ¿Ah? Entonces me dicen, a ver, entonces acá usted tiene año 2009.
Año 2009. En el año 2009 usted ya tiene renta neta. Entonces ya me dice ahí. Yo ya voy a poner acá. Usted tiene utilidad tributaria. ¿Usted tiene utilidad tributaria por cuánto? Tiene utilidad tributaria por 3.250. Ya está. Pero usted tiene que compensar una pérdida del ejercicio anterior. ¿Cuánto voy a compensar? Menos 20.130. Por lo tanto, yo voy a seguir teniendo pérdida tributaria arrastrable. Arrastrable. ¿Cuánto va a ser de 16.880? Entonces, ¿qué asientos contables yo voy a tener que hacer aquí? Aquí ya está apareciendo la segunda figura. ¿Cuál es la segunda figura? Compensación. Por lo tanto, eso también ya tengo que contabilizar de la siguiente manera. Impuesto a la renta diferido, pero compensando. ¿Cuánto estoy compensando acá? ¿20.000? No, lo que yo estoy compensando es 3.250. Ahí voy a tener lo siguiente: 3.250 por 30%, que me va a dar los 975. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, ¿cuál va a ser el asiento contable? El asiento contable va a ser un cargo a la 882, impuesto a la renta diferido por 975, con abono a la 3712. La 3712, impuesto, renta, diferido, resultados. ¿Por cuánto? Por 975. Por la compensación de la pérdida tributaria. Entonces ahí estamos compensando en el primer ejercicio. Entonces, a ver, tomemos nota. Esto en el año 2009. Listo, luego seguimos siguiendo lo que dice la cartilla. La cartilla nos dice que en el año 2010 ya estoy compensando. ¿Qué es el primer año? Primera compensación. Tengo, como estoy compensando el 100%, tengo hasta 4 años contados a partir de 2009. 2009 fue el primer año. El siguiente año es el 2010. Entonces ahora tenemos año 2010. Año 2010. Año 2010. ¿Ya? Entonces tenemos acá. Año 2010. ¿Cómo está la figura en 2010? Tenemos utilidad tributaria. Tenemos 4.607. Luego de ahí tengo compensación, ¿no? ¿Qué cosa voy a compensar? ¿Cuánto estoy? Con menos 16.880. Entonces, pérdida tributaria arrastrada. Listo, entonces como tengo 12.273 de pérdida compensable, entonces otra vez contabilizo, ¿no? Me va a generar un impuesto a la renta diferida. Y
eso va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto estoy compensando ahí? 4.607 por el 30%. Me va a dar 4.607 por el 30%, me da 1.382.10. Entonces acá nuevamente sigo compensando. 882 impuesto a la renta diferido, 1.382.10 con abono a la 3712, que la 3712 impuesto a la renta diferido resultados. ¿Por cuánto? Por 1.382.10. Listo, entonces ya tengo año 1, ahí estamos en la compensación número 2, ¿no? La 1 por acá, estamos en la 2, 2010. Luego viene el año 2011. Luego viene el año 2011. Acá. Año 2011. Actividad tributaria. De acuerdo a la cartilla, si para 2011 me dice, ¿sabe qué, señor? Acá usted tiene 8.961. Ya está. Entonces usted me dice ya. Entonces viene arrastrando una pérdida. Entonces compenso 12.273. Tengo una pérdida tributaria arrastrable. ¿De cuánto tengo la pérdida tributaria arrastrable? De ahí tengo una pérdida tributaria arrastrable de menos 3.312. Entonces empiezo a generar impuesto a la renta diferida. Va a ser igual a 3.000. No, perdón, lapsus. Acá va a ser 8.961 por el 30%. Perdón, 8.961 por el 0.3. Eso me va a dar 2.688.3. 2.688.3. Listo. Entonces eso cómo se contabiliza de la siguiente manera: 882 impuesto renta diferida, 2.688.30 contra la 3712, que es la 3712 impuesto renta diferido resultados. ¿Por cuánto? Por 2.688.30. Entonces ya la compensación es número 3. Entonces ahora viene la siguiente compensación. La compensación número 4, que va al ejercicio número 2012. Vamos a la compensación del año 2012. Entonces, a ver, solo que aquí, tal como nos presenta la cartilla, no tenemos una utilidad, sino más bien estoy generando una pérdida tributaria.
una pérdida tributaria. ¿De cuánto? Menos 1.280. Luego me dice que hay rentas exoneradas. Las rentas exoneradas, si usted ve ahí, va a ser un reparo. Si va a disminuir mi renta, en este caso mi renta tributaria, ¿no es cierto? Entonces va a disminuir. Entonces, a ver, ¿acá cuánto va a ser? 1.130. Pérdida tributaria generada. Estoy generando ahí, ¿ya? Pero me dice, oye, pero está quedando el año pasado 3.000, ¿no es cierto? ¿Está quedando cuánto? 3.312. ¿No? Está quedando 3.312. Entonces me dice, y ahora en el 2012, ¿qué va a pasar? ¿Lo puedo arrastrar o no lo puedo arrastrar? Como es el cuarto año, entonces acá, no. Como es el cuarto año, si hubiera utilidad, se compensaría. Pero como hay pérdida, se ha generado una nueva pérdida, entonces se pierde el derecho. Yo ya no lo voy a poder compensar ni ahora ni en futuro. Ya ahí queda. O sea, de hecho, mi pérdida tributaria generada es de 1.130. Entonces la pregunta es, ¿qué hago con esa parte de la pérdida que no? Acá hay dos asientos. Por un lado hay una generación y por otro lado tengo una pérdida tributaria arrastrable que debería ser la 4, ¿no? De menos 3.312. ¿Las puedo juntar? No las puedo juntar. Son dos situaciones totalmente distintas. Eso me va a generar dos tipos de exentos contables. ¿Y qué pasaría cuando, por ejemplo, en 2 años consecutivos ha habido pérdida? Normal. Se va arrastrando la pérdida. Se va a juntar, se tiene que controlar, juntar esa pérdida hasta cuando yo tenga renta. Cuando tengo renta, recién lo aplico. Entonces, acá el problema es, tengo dos puntos aquí. Generación, eso después voy a compensar, y esto que lo pierdo. Esto de que lo pierdo, entonces sencillamente ya no hay razón por qué seguir afectando un diferido. De hecho que ya no va a haber diferido. Entonces esto me va a generar los siguientes asientos contables. El primer asiento contable, 1.130 por el 30%. 1.130 por el 30%. Eso me va a dar 339. Entonces eso significa que voy a generar impuesto a la renta diferido, ¿bien? Resultados, ¿por cuánto? Por 339, con abono a la 882, impuesto a la renta diferida. ¿Por cuánto? Por 339. Entonces decimos acá, por la generación de la pérdida tributaria. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo ya no puedo aplicar
yo ya no voy a poder aplicar esta pérdida tributaria, lo que estoy arrastrando en los 3.312. Entonces ya no lo voy a poder compensar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá hay un tratamiento. Cuando, y eso vamos a verlo en el párrafo 60 de la NIC número 12. Fíjese, el párrafo, a ver, está en la parte final. Ahí estamos. Busque el párrafo 60. ¿Qué nos dice el último párrafo 60? Nos dice: el importe en libros de los activos y pasivos, el importe en libros de los activos y pasivos por impuestos diferidos puede cambiar. Incluso cuando no haya cambiado el importe de las diferencias temporales correspondientes. Esto puede ser, por ejemplo, como resultado de cambio en las tasas o en las normativas fiscales, una reestimación de la recuperabilidad de los activos con impuestos diferidos o un cambio en la forma esperada de recuperar el importe en libros de un activo. Acá a lo que ha pasado es que ha habido un cambio. Nosotros esperábamos seguir compensando, pero al haber en ese ejercicio, haber esa pérdida, entonces yo no la voy a poder recuperar, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? El impuesto diferido correspondiente a estos cambios, el impuesto diferido correspondiente a estos cambios se reconocerá en el resultado del periodo, excepto en la medida en que se relacione con partidas previamente reconocidas fuera de resultados del periodo. ¿Qué me dice? El impuesto diferido correspondiente a esos cambios se reconocerá como resultado en el periodo. Porque no es una corrección de un error contable, no ha habido ningún error contable. Si fuera un error contable, iría con el 59. Cambio de política contable tampoco ha habido, se sigue el mismo tratamiento. Las reglas estuvieron claras desde un principio, ¿no? Entonces, lo único que queda es revertirlo, seguir revirtiéndolo, pero más que todo por terminar de saldar ese diferido, porque ya no se va a seguir arrastrando. Entonces, el siguiente asiento contable que tendría son los 3.312 por el 30%. Tendría así: 3.312 por el 30%. 993.60. Pues, ¿cuál es el asiento contable que va a generar esto? Un cargo a la 882, impuesto a la renta diferido por 993.60 con abono a la 37.2. Ajá. Impuesto a la renta diferido a los resultados. ¿Por cuánto? Por 993.60. Y la mejor manera de probar que esto ya no se permite arrastrar y que también se elimina el diferido correspondiente es de que usted proceda a mayorizar la 37.2. A ver, proceda a mayorizar la 37.12 desde el primer asiento que hayamos registrado nosotros para ver cuál es el efecto que tenemos. Desde el caso de la pérdida tributaria. ¿Desde el año 2008? Desde el año 2008, sí. Siempre tiene que hacerse ese procedimiento para trabajar los diferidos, ¿sabes qué? Mayorizar, para poder de alguna manera conocer cuál es el tratamiento que debe darse.
A ver, ¿cómo lo tenemos? El primero, a ver, en el año, la generación del primero. ¿Cuándo fue? 3039. Acá, 3039. Cada generación. Ya está. Y luego empiezo las aplicaciones. En el 2009, Sí. 975. Ya. En el año 2010, sí, 1382.10. punto. En el año número 3, En el año 2688.30. ya. En el año número 4, En el año número 4 tengo por generación sería 339. 339 aquí. Y el otro es 993.60. Listo. Y hacemos nuestro análisis de eso. Es nuestro mayor. Pues acá tengo una nueva generación. ¿Cierto? Se va a generar. Entonces veamos cuánto es el saldo que vamos a tener de acuerdo a esto. De acuerdo a eso, siempre es importante mayorizar. Lo que yo voy a tener aquí es lo siguiente: 975 más 1382.10 más 2688.30 más 993.60. Eso me da 6039. Ya llega al otro lado. Sí, ¿no? Estoy mal. A ver, 975 más 1382.10 más 2688.30 más 993.6. 6039. Listo, acá cuánto estoy generando? 3039. No, es 6039 el primero. ¿Qué es 6039? Acá, Sí, 6. 6039. Entonces ahí está. ¿Qué sale? Y lo que me va a quedar es este saldo de generación para los siguientes ejercicios. Para irlo. Y de esa manera se va a ir controlando las pérdidas tributarias a través del impuesto. O sea, definitivamente siempre vas haciendo tiene que diferenciar entre la 37 y la 49. Sí. La pérdida tributaria, sí o sí, en todos los escenarios que estamos viendo, al menos desde esta cartilla, nos va a generar un impuesto a la renta diferido activo. O sea, es algo que sí o sí tenemos que tenerlo en cuenta para trabajar, para el manejo de ese escenario que tenemos nosotros en la pérdida tributaria. Ok, muy bien, terminemos eso y vamos a trabajar la regla del 50%. Es importante, volvamos a la página 47. Vamos a ver un segundo caso de pérdida tributaria, pero con aplicación del sistema B. Este ha sido la aplicación de la compensación del sistema A, que me permite compensar en los 4 años, 4 ejercicios siguientes, a partir del primer año en que se generó la actividad. Pero si hay pérdida, igual, ya se agota, ¿no? Entonces es por eso que tengo que agotarlo, tengo que dejarlo saldado. En los 3 primeros años, 1, 2 y 3 se ha compensado, pero en el último ya se perdió, ¿no? Y al perderlo, entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un gasto. Y la mejor manera de probar que tengo un gasto es porque estoy cargando a la 882. Está ahí. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver ahora la situación de la pérdida tributaria, pero con el método B. ¿Qué es lo que pasa con el método B a nivel de compensación? Entonces vamos con el método B. Entonces vamos a ver. Aplicaciones con el método B. De compensación de pérdidas tributarias.
pérdidas tributarias. Nos vamos a trabajar ahora este artículo, bueno, este método que nos lo plantea también la cartilla de manera práctica, solo que vamos a ver cómo se aplica este tema. Se nos dice, al igual que en el otro caso, que estoy arrastrando una pérdida desde el año 2008. Tengo una pérdida de 15.900, una pérdida tributaria. Entonces nosotros tenemos que trabajar desde el año 2008. En el año 2008 se generó una pérdida tributaria. Se generó una pérdida tributaria. Esa pérdida tributaria, ¿cuánto ascendía? A 15.900. Entonces, como se ha generado, entonces aquí procedo a determinar impuesto a la renta diferido. Esto es igual a 15.900 por el 30%. 15.900 por el 30%. Es igual a 4.770. 4.770. Ok, entonces empezamos a registrar. Como estoy generando, es un cargo a la 3712, impuesto a la renta diferido, resultados. Con abono a la 882, que es impuesto a la renta diferida. ¿Listo? ¿Por cuánto es? Por 4.770. Entonces, ¿en qué año yo contabilizo? En el año 2008. ¿Cuándo contabilizo eso? En el año 2008. ¿Listo? Y empieza nuestra historia con el año 2009. Pues acá lo que estoy llamando, esto que estoy haciendo acá, es una generación. Empezamos entonces desde el año 2009. Empezamos desde el año 2009. Entonces, en el año 2009 me dice, ¿sabe qué, señor? Ya tiene usted renta neta. Entonces, a ver. Año 2009. A ver cómo está la cosa. El año 2009 usted ya tiene utilidad tributaria. Como usted ya tiene utilidad tributaria, su utilidad tributaria ¿cuánto asciende? A 8.290. Entonces usted tiene una pérdida tributaria que ha venido arrastrando. ¿No es cierto? Usted ha venido arrastrando una pérdida tributaria. Entonces, ¿de cuánto ha venido arrastrando esa pérdida tributaria? Pérdida tributaria. Se ha venido arrastrando esa pérdida tributaria por cuánto es por 15.900. Ya está. Entonces me dice acá, ¿sabe qué, señor? Usted va a tener que compensar el 50%. Entonces la pregunta es, ¿qué se compensa? La respuesta es, se compensa la pérdida con la utilidad. En este caso con la utilidad. Entonces, en el fondo, si es que yo quisiera compensar aquí, ¿cuánto estaría compensando? ¿15.900? No, no estaría compensando 15.900. ¿Cuánto es lo que voy a compensar? Los 8.290. Pero esta regla me dice, solo puedes compensar el 50%. Solamente puedes compensar el 50%. Entonces acá es donde se aplica acá el truquito. 8.290, que es la utilidad que podría compensar, digo, 50%
y 50%. 50% se compensa. Y eso va a ser equivalente a 8.290 por 0.50%, 4.145. Y el otro va a ser que necesariamente voy a pagar mi impuesto a la renta. 4.145. ¿Bien? De tal manera que tendría la siguiente situación. Impuesto a la renta. 4.145 por el 30%. 4.145 por el 30% me va a dar 1.243.50. Esto va a generar un impuesto a la renta corriente. 881, impuesto a la renta corriente, con abono a la 4017.1, impuesto a la renta corriente. Impuesto a la renta tercera categoría. ¿Por cuánto? Por 1.243.5. Listo. Y segundo me está diciendo que cuánto voy a compensar. 4.145. Entonces acá viene el ahorro, la contabilización de la compensación. Compensación. ¿Cuánto sería? 4.145 por el 30%. ¿Cuánto va a ser? 1.243.50. Entonces, ¿cómo va a ser esa compensación? De la siguiente manera. Voy a cargar a la 882 impuesto a la renta diferido. Resultados. ¿Por cuánto? Por 1.243.50 con abono a la 3712. Impuesto a la renta diferido. Resultados. ¿Por cuánto? Por 1.243.50. Es lo que estoy compensando. Entonces ahí está por la compensación. Acá tendría por el impuesto a la renta del periodo. Y acá por este otro lado, por la compensación de la pérdida tributaria. Entonces, ¿cómo está quedando mi saldo arrastrable? Mi saldo arrastrable sería pérdida tributaria 2008, ¿cuánto era? 15.900. Ya. ¿Cuánto estoy compensando? En el 2009 menos 4.145. Entonces estoy arrastrando arrastrable sería 15.900 menos 4.145, eso me daría 11.755. Ese es el tratamiento entonces que se hace en el año 2009. Ya tomamos nota en el 2009 porque ahorita tenemos que ver lo mismo para el 2010, para el 2011, etc, etc. Entonces acá el problema es de que la compensación de la renta solamente afecta al 50%, no es a la totalidad. Acá por eso es que de los 8.290 yo ahorita diría, compensa de los 8.290, estoy bajo el método B.
De esos 8.290, solo compenso la mitad y la otra mitad pago impuesto a la renta. Porque fíjese que arriba tengo utilidad tributaria. ¿Ya? Entonces, como que le hace pagar ahí esa diferencia. ¿Ok? Muy bien, vamos con el año 2010. Vamos con el año 2010. En el año 2010, de acuerdo a la cartilla, 2010 tengo una utilidad tributaria de 6.456. 6.456. Y tengo una pérdida tributaria que estoy arrastrando de ¿cuánto? ¿Cuánto dije? 11.755. Entonces, ¿cuánto voy a compensar aquí? Va a ser 6.456. Entonces va a ser, la regla nuevamente se aplica acá, 50 y 50. 6.456 por el 0.5, se me da 3.220. De tal manera que tendría en las siguientes contabilizaciones. Y al otro lado, igual. Ya tendría la siguiente manera. Nos va a dar 968.40, 968.40 contra 968.40. De tal manera que mi pérdida tributaria que yo venía arrastrando en 2009, compenso en el 2010. En el 2009 estaba arrastrando ¿cuánto? Estaba arrastrando 11.755. Y he compensado aquí solamente 3.228. De tal manera que voy a jalar para el siguiente ejercicio 11.755 menos 3.220, 8.250. Vamos a jalar eso. Y así tenemos entonces para el 2010. Terminamos y vamos a ver ahora un caso para el 2011. Muy bien, entonces a ver, seguimos. Entonces, ¿ahora qué año viene? Viene el año 2011. Otra vez, año 2011. Año 2011. En la misma secuencia. Entonces,
En el año 2011, de acuerdo a la cartilla, tengo una utilidad. ¿Cierto? Tienes una utilidad de 9.654. $9.654. ¿Cuánto es la pérdida tributaria que estoy jalando? Ya no es 11.000. Es 8.257. ¿Cómo compenso entonces? Lo que voy a compensar son ¿qué cosa? Los 9.654. Los 9.654 de tal manera que voy a compensar 4.827. 4.827 por aquí y 4.827 por allá. Por lo tanto, voy a pagar impuesto a la renta. $4.827 1.448.10. Entonces ahí arriba también voy a compensar. La red tributaria, acá más en 2010. Se empiezo. Ahí, compensación, ¿cuánto sería? 4.827 para el 30%, 1.448.10. El impuesto a la renta diferido sería 1.448.10, 1.448.10. De tal manera, de lo que yo venía jalando, ¿cuánto era la pérdida tributaria en el año 2010? Ya no es de 11.000, ahora es de 8.257. 8.257. Compenso, ¿cuánto estoy compensando acá? 4.827. Entonces, por lo tanto, jalo la diferencia. ¿Cuánto estoy jalando? 8.257 menos 4.827. Me va a dar para jalar de 3.000. A ver, que no, algo acá me va a jalar. 4.827 está bien. Ahí está, hombre. 8.200. ¿Es 8.257 o es 8.000? Acá en la cartilla dice 8.527. Ya. Y ahí está como 8.000. Entras trueque. Sí, está ahí, como que está invertido. Está ahí invertido ahí. 27. 8.527. No, hay que corregirlo ahí. Y por eso no me calza. ¿No? O sea, hay que corregir. Corrígase por favor en el dato anterior, ¿no? ¿Sí? Así, porque no calza. Entonces 8.527 menos 4.827. Eso me da 3.700. Ahora sí. Ahora sí está correcto. Corríjalo el anterior, por favor, también. Sí. ¿No? Perfecto. Y entonces, ya teniendo el año 2011 así y teniendo una pérdida tributaria para una compensación ya en un tercer año, acá no me preocupo el límite de años, voy a seguir compensando. En el año 2012, tengo que, ¿cómo se llama? Seguir compensando. Tengo que seguir compensando aquí. La pregunta es, ¿cómo compenso si es que tengo una pérdida tributaria? ¿No? ¿Cómo aplico acá la regla de se acumula, no se acumula? Es una figura interesante la que nos plantea acá la cartilla, ¿no? Termine usted de tomar nota y ahí vamos a pasar al siguiente.
Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo otra pérdida? En el caso anterior se agotaba y la nueva se generaba y se aplicaba a los siguientes años. Pero ¿qué pasa si es que en el año 2012, tal como ve ahí en la cartilla, se genera pérdida? O sea, en vez de tener utilidad ya tengo pérdida, ¿no? Y tengo una pérdida de 7.550, tengo una renta exonerada y hay una pérdida del ejercicio compensada, es decir, después de reparación, de 6.565. ¿Podré compensar, deberé compensar en ese ejercicio? Lo que es lo que vamos a nosotros trabajar en este punto. O sea, ahorita lo que tengo es una pérdida tributaria de 3.700, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se trabaja ese tema en el año 2012. Año 2012. Entonces tengo dos etapas. La primera es la generación de una pérdida tributaria. A ver, veamos cómo se dio eso. Tengo de la siguiente manera. Tengo menos 7.550. A eso tengo una renta exonerada de 985. Y eso finalmente me da una pérdida compensable. ¿De cuánto va a ser esa pérdida compensable? Esa pérdida compensable va a ser igual de menos 6.565. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo que contabilizar porque acá tengo una nueva pérdida. Entonces procedo a contabilizar. Impuesto a la renta diferido activo. ¿Cuánto va a ser? 6.565 por el 30%. 6.565 por el 30%. ¿Cuánto va a dar? 1.969.50. La contabilización de esto, ¿cómo sería? Cargo a la 3712, impuesto a la renta diferido, resultados. ¿Cuánto por 1.969.5? Con abono a la 882. Impuesto a la renta diferida. 1969.50. Entonces ahí está mi primera generación. La pregunta es, ¿se compensa una pérdida tributaria? Hay una regla fundamental. Nota. Como no hay utilidad tributaria, en este ejercicio no hay compensación. No hay compensación. No hay compensación en ese ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo quedaría entonces? Acá va a haber algo que se llama acumulación de pérdidas. ¿Por qué? Porque acá no hay límite. O sea, la pérdida anterior va a seguir vigente hasta agotarse y así sucesivamente. Entonces, lo que voy a tener este ejercicio es lo siguiente. Acumulación de pérdidas tributarias. La primera, ¿cuánto estaba arrastrando la pérdida tributaria del año 2011? Venía con una pérdida tributaria de 3.000
700. Y en el año 2012 tengo una pérdida tributaria de ¿cuánto? De 6.565. Entonces, pérdida tributaria arrastrable sería la suma de ambos, ¿no? Se nos va a dar ahí, ¿qué está ahí, no? 3.700 más 6.565 me va a dar igual 10.365. ¿Esto se contabiliza? No, no se contabiliza, simplemente es para efectos de referencia, ¿no? De esa manera lo vamos a trabajar.